Mateo 20 del 17 al 19, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esta es la parte donde el Señor Jesucristo está hablando con sus apóstoles. Según el registro de Mateo, es después de haber hablado con ellos acerca de la viña de los labradores, aquellos labradores que fueron contratados en diferentes horas del día. Entonces, el versículo 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Aquí quiero que ponga en su mente esta pregunta: ¿quién entregó a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? Y vamos a ver en este versículo 17 que, al parecer, después de enseñar acerca de los jornaleros y la viña, se encamina él a Jerusalén. Y dice este versículo que, tomando a sus discípulos, esto indica, amados, o induce la idea de que les invita a que pongan atención, ¿verdad? A que vean lo que les va a comunicar. ¿Y qué es lo que les comunica a él? Bueno, les comunica una vez más de su muerte, ¿verdad? Al parecer esta es la tercera ocasión en que Jesús está anunciando que debe de ir a morir. Versículo 18. El versículo 18 es muy interesante porque es la declaración explícita del Señor Jesucristo. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. El Señor Jesús, ¿verdad?, está comunicándoles algo sumamente triste, ¿verdad?, pero a la vez es algo que se debe de hacer, es algo que el Señor debe de hacer. Y trato de imaginar, amados oyentes, la forma en que el Señor Jesús está comunicando esto, y trato de ver la reacción de los apóstoles ante estas palabras, porque lo que está diciendo el Señor Jesús es que sería entregado, ¿verdad?, y sabemos que fue entregado por Judas a las autoridades judías, y luego las autoridades judías, que eran los sacerdotes y los escribas, le condenarían a muerte, y para matarlo le entregarían a los gentiles, porque los judíos no crucificaban. Los judíos, cuando condenaban a alguien a muerte, lo apedreaban, como el caso de Esteban, por ejemplo, pero los judíos no crucificaban. Entonces, por eso ellos lo canalizan a las autoridades paganas. Versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, para que le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces el versículo 19 nos está revelando el hecho de que las autoridades judías iban a entregar a Jesús a las autoridades gentiles, o sea, a los romanos, y los romanos le iban a encarnecer, o sea, se iban a burlar de él, le iban a cocorear, le iban a hacer burlas y le iban a azotar y luego le iban a crucificar. Pero la declaración esta que dice el Señor Jesucristo al final del versículo 19, mas al tercer día resucitará. Fíjense, aquí podemos hacernos una pregunta imprevista. Una pregunta que no estaba programada. ¿Cuál sería el propósito de todos estos personajes que iban a estar involucrados en la muerte, en la crucifixión de Jesús? ¿Cuál sería el propósito de todo este proceso? Judas, las autoridades judías, Pilato, los soldados.
burlas, azotes, crucifixión. ¿Qué sería el propósito de todo este propósito? Perdón, ¿qué sería el propósito de todo este proceso? Bueno, sin duda, hermanos, sin duda, estimados oyentes, el propósito era quitar al Señor Jesucristo de en medio, porque les estorbaba a las autoridades judías. Y se las ingeniaron bien, eran astutos en este aspecto, para usar a las autoridades gentiles. Se las ingeniaron y lograron el propósito. Y todo esto Dios lo había visto. Por eso fue profetizado. O sea, Dios ve el futuro. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Ahora, aquí vamos a la pregunta principal de esta lectura. Nosotros al leer esto, encontramos de la entrega a Jesús, o la entrega de Jesús a varias personas. Entonces la pregunta interesante, o la pregunta que surge es, ¿quién entregó a Jesús? Porque aunque hemos leído todo este proceso para quitarlo del medio, entendemos también, según el versículo 19, que al tercer día resucitaría. Pero aquí la pregunta es, en cuanto al evento de su crucifixión, ¿quién entregó a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? ¿Se ha puesto usted a pensar en ello? ¿Quién realmente entregó a Jesús? Porque todo parece indicar que Judas entregó a Jesús a las autoridades judías, según lo leído, y luego las autoridades judías lo entregaron a las autoridades paganas. Las autoridades paganas lo crucificaron. Pero realmente, ¿quién entregó a Jesús? Hay versículos que nosotros debemos de considerar, amados, porque el hecho de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo no se centra en el mero hecho en sí, ni tampoco en el crimen que fue realizado, sino que se centra en algo mucho más grande que eso. Mire Hechos 2:23, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice en la palabra de Dios, está predicando Pedro, mas entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes por manos de inicuos, crucificándole. Amados, este versículo nos está diciendo de que había un previo consejo que había entregado a Jesús. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, que esta situación pasó por el plan de Dios. Pero a la vez, amados, debemos de considerar que cada actor actuó libremente, ya sea para pecar o ya sea para estar del lado de Dios. En el caso de Judas, pecó. En el caso de las autoridades judías, pecaron. En el caso de los que participaron, siendo de los romanos, ellos estaban en pecado. O sea, fueron criminales. Fueron criminales. Pudiendo haber evitado la muerte del Señor Jesús, ellos no lo hicieron. Pero a la vez, detrás de todo esto está el hecho de que era la voluntad de Dios que su Hijo muriera. Así de que Dios entregó a su Hijo. Y dice también en Efesios capítulo 5, versículo 2, por favor. Y andad en amor, Efesios 5, 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor fragante. Entonces, amados, este versículo está declarando que Jesucristo se entregó a sí mismo, porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Éfeso. Pero a la vez encontramos la declaración y encontramos el acto mismo de que Judas le entregó. Mateo capítulo 26, 47 y 48. Mateo 26, 47 y 48 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Judas tuvo una participación activa. Él había ido ante las autoridades judías y les había dicho: ¿qué me dan si yo lo entrego? Las autoridades judías le ofrecieron 30 monedas de plata. Llega el momento de la entrega y dice la palabra de Dios en estos versículos que leímos, versículo 48, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, este es, prendedle. Así que, ¿quién entregó a Jesús? Ahí está Judas, registrado, entregando a su maestro. En Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19, también leemos. Mateo 20, versículos 18 y 19, que son los versículos que estamos considerando. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahí están las autoridades judías, y las autoridades iban a entregar a Jesús. Leemos en Mateo 27, 26, Mateo 27, 26, entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, note, habiendo azotado a Jesús, le entregó, ¿para qué? Para ser crucificado. Entonces vemos a todos estos actores muy interesantes: el Padre Celestial entregando a su Hijo, el Hijo entregándose a sí mismo, y luego participan estos otros actores, Judas, los judíos y los romanos. ¿Quién entregó a Jesús realmente, amados? ¿Quién entregó a Jesús realmente? Hay otras declaraciones que nos ponen a pensar más detenidamente. Porque se imagina de que alguien viniera y le dijera: usted entregó a Jesús a la muerte. ¿Usted qué pasaría? ¿Lo creería? Usted entregó a Jesús a la muerte. Pues déjeme decirle que es tan grande el plan de Dios en el plan de salvación, que Él participó en la entrega de su Hijo, porque fue el plan bendito hecho en el cielo. Es el consejo de Dios que determina que su Hijo venga a morir. El asunto está: ¿por quién? ¿A morir por quién? Dice en Romanos 4:25, por favor. Romanos 4:25. Mire, vea conmigo ese versículo muy interesante. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué Dios participó en la entrega de su Hijo? ¿Por qué el Hijo decidió entregarse a sí mismo? Porque nuestras transgresiones y nuestra justificación dependía del sacrificio perfecto de Jesucristo.
En Primera de Pedro 2:24 dice, Primera de Pedro 2:24, por favor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, aquí el madero es la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Así de que si alguien viene y me dice a mí, por tu culpa Jesús fue entregado, pues yo me sorprendería de buenas a primeras sin haber entendido o sin haber tenido contacto con esta palabra de Dios. Pero la verdad de las cosas, amados, es que nuestros delitos y pecados llevaron a que Jesús fuera entregado. Juan capítulo 15, versículo 13, Juan 15, 13, por favor, mire lo que dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Uno puso su vida, Jesús el Señor, por sus amigos. ¿Quiénes? Aquellos que pecando necesitábamos de un sacrificio perfecto. Nosotros, amados, nosotros. Así de que la participación en la muerte de Jesús es tan grande este ministerio, o es tan grande este misterio, amados, que nosotros tuvimos una participación indirecta en la muerte del Señor Jesucristo. Tuvimos una participación indirecta en la entrega y la muerte del Señor Jesucristo. Pero es algo muy paradójico, porque mientras que nuestra actuación fue indirecta, a la vez fuimos el principal motivo por la entrega de este Señor. Vamos a decir que fuimos entregadores indirectos, que fuimos actores indirectos en cuanto al sacrificio de Jesucristo. Pero era el principal motivo por lo cual el Señor Jesús debía de ser entregado y muerto. ¿Lo cree? Mire lo que dice Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor Dios amó de tal manera a las personas que dio a su Hijo unigénito. Él lo entregó con el propósito de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el motivo principal por el cual el Señor vino a morir. Para que uno tenga acceso a la vida eterna. Para que uno tenga acceso al perdón de pecados y tenga acceso a la salvación, que significa vida eterna. El creer en Jesucristo, amados, es un creer activo, porque la persona que cree en Cristo va a obedecer a su Señor y va a seguir los mandamientos de su Señor. Dios no envió a su Hijo para que se condenara el mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Esto quiere decir que no había esperanza en el mundo, no había forma de salvarse la gente, y por esa razón Jesús vino para salvar al mundo.
El que en él cree no es condenado, dice Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer es hacer la voluntad de Dios. Hay una doctrina que tiene mucho éxito porque le invita y le incita a aquel que no quiere hacer nada, diciéndole que solamente crea y ya es salvo. Pero cuando nosotros vemos el significado de la palabra creer en este contexto, nos damos cuenta de que hay que actuar. Y el actuar es guiados por los mandamientos del Señor. Por ejemplo, usted oye el Evangelio y cree en el Evangelio, cree en el autor del Evangelio, cree en ese plan que Dios ha puesto para salvación. ¿Y qué pasa después de eso? Al creer, usted se arrepiente de sus pecados, y al arrepentirse de sus pecados, usted viene pidiendo el bautismo para perdón de sus pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Este es el plan bendito de Dios, expresado y llevado a cabo en cada uno de los convertidos en el primer siglo. Aquellos como 3,000 en el día del Pentecostés tuvieron que oír la palabra de Dios, tuvieron que creerla, tuvieron que arrepentirse de sus pecados y confesar que Cristo es el Señor y bautizarse para perdón de pecados y de esa manera permitir que el Espíritu more en su vida y permanecer para siempre. Perseverar hasta el final. Cuando hablamos del bautismo del eunuco etíope en Hechos capítulo 8, encontramos a un hombre que iba oyendo la palabra de Dios que Felipe le iba predicando. Esa palabra de Dios que Felipe le iba predicando era el Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio de Jesucristo, sin duda, Felipe le habló del bautismo para perdón de pecados, de tal manera que el eunuco etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y bajaron ambos al agua y Felipe le bautizó. Cuando él dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, Felipe le dijo, si crees bien puedes. El eunuco dijo, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y entonces Felipe le bautizó. El apóstol Pedro, predicándole a aquellos como 3,000, cuando aquellos como 3,000 fueron compungidos de corazón, preguntándole a Pedro y a los apóstoles, a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37, Pedro le dice en el versículo 38, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Cristo para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Cada hecho de conversión, amados, cada acto de conversión en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos, amados, también es el libro de las conversiones a Cristo. Ahí usted sale de dudas si su bautismo es correcto o es incorrecto. Ahí sale de dudas si usted debe de volverse a bautizar o no. Ahí sale de dudas de si usted debe de bautizarse o no. Cada hecho de conversión tuvo su final en el bautismo. ¿Ama usted a Dios? En el versículo 38 de Juan 3 leímos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la lectura, amados oyentes, les agradezco mucho su atención. Si hay preguntas, si tiene alguna duda, si desea que hablemos más acerca de ello, con toda confianza, podemos hacerlo. Tiene usted libertad para mandar un texto a través del chat o mandarme un mensaje por Messenger. Estamos a sus órdenes. Pero aquí el propósito es, si la entrega de Jesús
fue motivo por nuestra causa, o fue por nuestra causa, el motivo fue por nuestra causa, entonces, amado, ¿cómo vamos a responderle a Dios por esto? Si nosotros no negamos a que el motivo por el cual Jesús fue entregado fuimos nosotros, entonces ya estamos condenados. Pero si nosotros abrazamos esa idea y correspondemos a ese amor bendito de Dios y de su precioso Hijo, quien derramó la sangre preciosa por causa nuestra, entonces nosotros podemos seguir adelante con la comunión con Dios, porque eso nos va a traer a arrepentirnos, a bautizarnos y a perseverar hasta el final. ¿Le podemos ayudar en ello? Con mucho gusto lo haremos. Dios les bendiga. Agradezco la atención prestada y les invito a que estén pendientes para el próximo. También quiero avisarles que voy a estar ausente algunas semanas porque voy a estar predicando en El Salvador. Por esa razón no estaremos transmitiendo algunos jueves, pero yo les estaré avisando. Muchas gracias. Gracias, les agradezco mucho que estén con nosotros y que oigan esta bendita palabra de Dios. Y estamos a sus órdenes en cualquier situación que se refiera a la palabra de Dios. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Vamos a hacer una oración y con esto quedamos despedidos. Amado Padre y Señor, gracias por tu bendito Hijo a quien enviaste a morir por nuestros delitos y pecados. Él se entregó a sí mismo y aquellos que lo entregaron fueron con actitud criminal. Pedimos, Señor, que nosotros entendamos que el propósito por el cual pasó esto fue por causa de nuestros delitos y pecados. Ayúdanos a asimilarlo, ayúdanos también a ser agradecidos viniendo a los pies de tu amado Hijo Jesucristo. Y de esa manera, Señor, perseverar hasta el final. Gracias por ese sacrificio bendito. Abre el corazón, abre la mente, Padre, de aquellos que oyen tu palabra, y que muchos vengan al arrepentimiento. Pedimos que bendigas a los hermanos que andan predicando tu palabra por el vasto mundo, y que bendigas a todos aquellos que la escuchan. Bendice a nuestros nuevos hermanos, y bendice también a aquellos que se han restaurado. Bendice a aquellos que han perdido algún ser querido, Señor, dales consuelo y fortaleza. Y también oramos por aquellos que están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Aquellos que están sufriendo por la guerra en estos países donde está. Bendice a aquellos que están en lugares donde hay desastres naturales, Señor. Dales fuerza y ánimo. Que se haga siempre tu voluntad en todas las cosas, Padre. Pedimos y damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro bendito y único Salvador. Amén. Muy buenas noches, amados. Dios les bendiga y ahí estamos en contacto.